Buenos días o buenas tardes a todos ustedes, según sea pues el momento en que escuchen el discipulado. Eh, Estamos en una semana de victoria, porque estamos comenzando el año de la mejor manera, que es buscando la presencia de Dios, haciendo un ayuno que va hasta el 12 de enero, hasta el 12 de este mes. Y sabemos que el que busca a Dios, Dios le responde. Sabemos que el que clama a Dios, Dios le contesta. Y sabemos que Dios está con nosotros. Y estos ayunos lo que hacen es que nosotros nos acerquemos más y más a la presencia de Dios sin nada de que avergonzarnos, quitando la maldad de nuestra vida, quitando lo que a Dios no le agrada, porque estos momentos precisamente son de reflexión delante de Dios para que nosotros empecemos a mirar qué en nuestra vida le gusta a Dios y eso seguirlo haciendo, y qué en nuestra vida no le gusta a Dios para quitarlo de nosotros, para esforzarnos, para pedirle a Dios que nos ayude y para agradar más y más delante de su presencia. Entonces, este es el discipulado de comienzo de año, y como discipulado de comienzo de año, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Dios tiene cosas grandes y poderosas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que dice lo cumple. Todo lo que está escrito en su palabra va a ser cumplido día a día, semana a semana, mes a mes y año a año en nuestras vidas. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener cada momento de nuestras vidas. Saber que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces nosotros comenzamos este año con este discipulado, con este ayuno, buscando de la presencia de Dios, y Dios va a hacer cosas sorprendentes en nosotros. La congregación de nosotros le hemos puesto por nombre la Gloria de Dios, Congregación Familiar Cristiana. Y precisamente este año nosotros como líderes, como discípulos de Cristo, que estamos en ese proceso en el que queremos más y más de Dios y que la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas, debemos nosotros empezar a trabajar un poco más este año. Nosotros en una hoja, el año 2015, colocamos las peticiones para este año, y también colocamos allí los compromisos. Si no lo hicimos hasta el día de hoy, es bueno que nosotros hagamos desde hoy peticiones y compromisos para este año 2016, en los cuales nosotros muy bien recibimos de parte de Dios bendiciones, pero como siervos, como líderes, como discípulos, también debemos mirar y estar muy atentos a los compromisos. Si queremos que se cumplan esas peticiones que hicimos, que colocamos allí, o aún mayores cosas de parte de Dios, pues también nosotros debemos comprometernos y cumplir cada una de las cosas que nosotros escribimos allí en los compromisos. Como líderes, nosotros debemos empezar a aprender que lo que prometemos, y más aún si lo prometemos delante de Dios, debemos nosotros cumplirlo, esforzarnos, porque va a ser algo que nos va a costar a nosotros, pero que vamos a recoger bendiciones, vamos a recoger premios, bendiciones de parte de Dios al cumplir estos compromisos. Dios tiene grandes cosas sobre nosotros. Si nosotros, y les digo esto en este día, cuando estén escuchando esta grabación, si nosotros cumplimos los compromisos a los que nosotros nos ligamos en esa hoja, y aún otros que Dios nos puede estar hablando durante estos días de ayuno, la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. La gloria de Dios es como esa ventana, esa capa que se rompe en los cielos, esa capa que se ha puesto allí tal vez por algunas malas decisiones, esa capa que ha puesto Satanás, esa incredulidad que se ha puesto, va a desaparecer, se va a romper, y la gloria de Dios va a descender sobre nosotros de tal manera que vamos a ver nosotros cumplidas todas las promesas, todas las peticiones que Dios nos ha hecho, todas las peticiones que nosotros hemos hecho a Dios, todas las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, y todas las peticiones que nosotros hemos colocado en esa hoja, y aún más. Nosotros debemos, como siervos de Dios, ir en búsqueda de esa mies, que es parte del propósito y del lema que nosotros hemos
seleccionado para este año delante de nuestro Dios, ir en búsqueda de la mies. Ir en búsqueda de la mies lo vamos a ver un poco más detalladamente el domingo próximo, domingo 10 de enero, pero desde hoy mismo Dios nos quiere enseñar a nosotros como discípulos que debemos ir en búsqueda de la mies. Y para ir en búsqueda de la mies, lo primero que nosotros debemos hacer es prepararnos delante de Dios. Porque ningún guerrero se va a la batalla desarmado. Ningún guerrero se va a la batalla sin saber pelear, porque va a salir derrotado en menos de nada. Nosotros debemos empezar a prepararnos delante de Dios. Y el paso número 1 para ir en búsqueda de esa mies es estar preparados en Dios, fortalecidos en Dios. ¿Cómo nosotros hacemos esto delante de Dios? Nosotros nos preparamos en Dios buscando su presencia, es decir, orando delante de Él, hablando con Él, y no orando simplemente 5 minutos al día o antes de consumir nuestros alimentos. Estos son hábitos importantes, pero nosotros debemos estar buscando de la presencia de Dios cuando nos despertamos, en los almuerzos, después cuando nosotros ya vamos a dormir, también estarlo buscando. Yo personalmente me he comprometido delante de Dios a orar 2 horas diarias este año, 2 horas diarios, que no significan tampoco el 10%, ni siquiera es el 10% de lo que yo debería darle a Dios cada día de mi vida, de mi tiempo, de las horas que Él me da a mí. Pero me he comprometido 2 horas a buscar de la presencia de Dios porque sé que es necesario y sé que las bendiciones van a llegar de parte de Dios. Entonces nosotros debemos buscarlo en oración, buscarlo leyendo la palabra de Dios, esa palabra poderosa donde allí Dios nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos exhorta, nos disciplina, nos guía, nos satura de sus bendiciones para que nosotros podamos caminar en fe delante de Él, para que nosotros sepamos qué le gusta y qué no le gusta a Él, que nosotros sepamos qué vamos a recibir en este año de bendiciones de parte de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios, y no solamente leerla y ya como una obligación, sino que leerla con un compromiso delante de Dios y como una comunicación de lo que Dios nos habla a nosotros. ¿Cómo vamos a conocer lo que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cómo vamos a conocer lo que Dios quiere decirnos a nosotros si no leemos este libro en el cual están escritas sus palabras, en el cual están escritas sus promesas y en el cual están escritas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos durante toda nuestra vida? Dios tiene grandes cosas para nosotros. Busquémoslo con la oración, busquémoslo leyendo y escudriñando, meditando en su palabra, y busquémoslo a Dios en obediencia en todo momento, porque no es solamente querer y creer en Dios y querer hacer esa voluntad perfecta, sino que es comprometernos totalmente a buscar de su rostro. Este año 2016 vamos a recibir bendiciones de Dios, pero no simplemente porque lo declaremos, sino porque somos obedientes delante de Él. Como segundo paso, vamos a abrir esa ventana de los cielos. Esa ventana de los cielos se va a romper, va a descender la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Sino milagros, sino prodigios, son manifestaciones poderosas en nuestra vida, es fuerza espiritual, es santidad. Muchas personas no pueden ser santas y no pueden dejar un hábito, un pecado que a Dios no le agrade, simplemente porque no buscan de Dios y no reciben esa gloria de Dios. Esas personas dicen, no, yo ya no puedo dejar de hacer esto durante mi vida, lo he intentado, le he pedido a Dios y no lo he podido hacer, pero simplemente tiene que esforzarse nuevamente para recibir esta santidad, nuevamente para recibir esta poderosa manifestación de Dios en su vida, porque usted no puede iniciar este 2016 de la misma manera que el año pasado en lo referente a los pecados, a las caídas. Dios quiere y Dios nos levanta cuando nosotros caemos, pero Dios no quiere que usted siga cayendo, mucho menos siendo usted una persona que se está preparando para recibir la gloria de Dios, para servir en el cuerpo de Cristo, para servir allí en la congregación del Dios Altísimo. Usted no va a ser usado de parte de Dios si usted no deja ese pecado.
Por lo tanto, usted necesita ser santo delante de Dios. Usted necesita recibir la gloria de Dios. Usted necesita ser capacitado por Dios para poder ser usado después de parte de Dios. Yo he visto y he conocido casos de pastores que han dejado su ministerio botado por un pecado, inclusive por una sola frase que han dicho. Conocí el caso de un joven pastor que dijo: es que yo con mi esposa o sin mi esposa yo voy a servir a Dios. Estas palabras las tomó Dios, porque Dios está escuchando y la palabra tiene poder. Estas palabras Dios las escuchó ¿Y dónde está este joven pastor en este momento? Está con su matrimonio peligrando y está apartado de el servicio a Dios, simplemente porque dijo: yo voy a servir a Dios sin mi esposa. No, cuando una persona se casa con otra, cuando una persona tiene un compromiso de estar con esa persona hasta que la muerte los separe, es para andar y para cumplir estas promesas delante de Dios. Él dijo: yo puedo romper el pacto que hice con esta persona delante de Dios y poder divorciarme y seguir aún todavía sirviendo a Dios. No, porque incumplió una promesa. Que no nos pase lo mismo a nosotros, que incumpliendo la promesa, las promesas que nosotros hemos dado a Dios, los compromisos que hemos colocado en la hoja para este 2016, que incumplamos la promesa de santidad que hicimos cuando nosotros decidimos seguir a Dios completamente. Que no nos pase a nosotros también que seamos desaprobados cuando queremos servir a Dios y ni siquiera vamos a poder servir a Dios y aún más nos vamos a alejar de Dios, porque el que se aleja de Dios, el que se frustra delante de Dios, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a ser y 7 espíritus peores, 7 espíritus demoníacos peores que con los que vino a la presencia de Dios y cuando aceptó a Cristo. Esa persona que abandona los caminos de Dios, esa persona que se aparta de Dios, esa persona que no cumple los propósitos, las promesas que ha dado a Dios y sigue con su pecado, sigue con su maldad, esa persona dice que 7 espíritus peores van a venir sobre esa persona. 7 espíritus peores, dice la palabra de Dios. Y también dice que su condición va a ser 7 veces peor que la condición en la que estaba cuando vino a los pies de Cristo. Pero a nosotros no nos va a pasar de esa manera, porque vamos a buscar de Dios. Acerquémonos a Dios, dice la palabra, con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de Dios, y Dios va a obrar poderosamente en todos nosotros. Dios quiere líderes, y a los líderes Dios les tiene privilegios, pero los líderes deben ser comprometidos a Dios, deben ser unas personas que busquen de Dios, que si se equivocan pidan a Dios perdón y se vuelvan de esos caminos para no volver a fallar delante de Él. Como ministros y como teniendo una responsabilidad tan grande delante de Dios, es imposible que tal vez desfallezcamos e intentemos alejarnos de esos compromisos, porque todo compromiso tiene una carga delante de Dios, todo compromiso tiene una responsabilidad delante de Dios, y como responsabilidad, como carga, muchas veces no es fácil de llevar, pero Dios dice que nos ha ungido, nos ha capacitado y Él nos da las fuerzas para que podamos superar todo lo que pueda pasar en este 2016. Sin importar qué suceda, usted siga sirviendo. El peor pecado, el peor error que usted puede cometer delante de Dios es apartarse del servicio que usted está haciendo en este momento a Dios. Por eso, como tercer punto, después de que usted se acerca a Dios, tiene un compromiso, una relación con Dios. Segundo, la gloria de Dios cae sobre usted en milagros, en prodigios, en unción, en manifestaciones gloriosas en su vida. Usted, como tercer paso, debe no rendirse delante de Dios. No se rinda ante el enemigo. No se rinda por el pecado. No se rinda por las voces en su mente que le dicen que abandone la obra de Dios. No se rinda cuando las personas le digan que no siga asistiendo a la iglesia. No se rinda cuando las personas lo desanimen y echándole en cara que usted es cristiano por algún error que usted pueda cometer. No se rinda, porque Dios
tiene una palabra de aliento para usted en ese momento. Así las personas de alrededor se burlen, así hablen de usted, así tengan chismes de su vida delante de otras personas. Así intenten desanimarlo. Usted no se desanime por nada del mundo. Dios quiere y tiene cosas grandes para usted, y Dios quiere que usted no abandone este proceso en el cual Dios los lleva, porque es una bendición. Déjeme decirle que servir a Dios es un privilegio, y ser formado por Dios no hay nada más maravilloso, porque allí nosotros, en esta formación en la cual Dios nos está llevando, Dios demuestra su amor hacia usted, y no es cualquier amor, es un amor incondicional, que a pesar usted no sea fiel en muchos momentos, usted va a recibir ese amor de Dios. Dios nunca lo va a abandonar, y lo que Dios quiere hacer con usted es que si usted falló, Dios quiere darle las herramientas para que usted no siga fallando delante de Dios, porque un ministro de Dios debe estar aprobado por Dios, y en esa aprobación de Dios, Dios lo va a pasar por un proceso en el cual usted puede pasar por muchas pruebas, por algunas pruebas difíciles, fáciles, pero Dios está con usted en cada una de estas pruebas. No desmaye, dice la palabra de Dios, porque a su tiempo segaremos, es decir, recogeremos, vamos a recibir las bendiciones de Dios. Y dice a su tiempo, es decir, al tiempo de Dios. No es en el tiempo suyo. No es en el tiempo suyo en el cual usted va a recibir la recompensa al servicio a Dios. Porque ese es el cuarto punto. Usted va a tener una recompensa de parte de Dios. Va a tener esta recompensa de parte de Dios, pero no es en su tiempo, no es cuando usted quiera, no es cuando usted lo necesite, sino es cuando Dios se lo quiera dar. Y vamos a ver que esta recompensa, ¿cómo la vemos nosotros? En bendiciones espirituales, también los vemos en bendiciones económicas, también lo vemos en bendiciones emocionales, vemos la paz de Dios sobre nosotros, y también lo vamos a ver en las bendiciones que Dios nos da delante de las otras personas. Porque la palabra de Dios dice: aderezas mesa delante de mí y enfrente de mis angustiadores, dicen los salmos. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo tan importante? Que las personas que lo criticaron, las personas que lo humillaron, las personas que hablaron mal de usted, las personas que lo trataron de desanimar, van a ver las bendiciones que Dios va a enviar sobre su vida, porque usted no se apartó, porque usted resistió, porque usted se fortaleció, porque usted buscó de Dios y no les hizo caso a estas voces, ni de personas, ni de que Satanás, ni las voces que Satanás traía a su cabeza, a su mente, para desanimarlo, para que volviera atrás. Este es un año en el cual nosotros vamos en búsqueda de la mies de Dios, y como vamos a ver el próximo domingo, esa mies significan muchos aspectos, muchas cosas que nosotros anhelamos, pero también significan las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces nosotros vamos a ir en búsqueda de esta mies, no vamos a rendirnos, vamos a ser fieles, vamos a obedecer la palabra, la presencia de Dios. Y entonces, recordando los puntos de hoy, vamos a acercarnos a Dios orando, buscando de su palabra, porque esto lo debemos hacer nosotros todos los días de nuestra vida. La gloria de Dios va a descender sobre nosotros, porque se van a abrir esas ventanas de los cielos. El cielo se va a romper en dos y va a descender las bendiciones sobre nosotros. Así va a ser. Dios va a descender esas bendiciones sobre nosotros. Como tercer punto, entonces nosotros no nos vamos a rendir, no vamos a desmayar, no vamos a dejar de cumplir todas esas promesas que le hicimos a Dios, todos esos compromisos que adquirimos en este 2016. Y como cuarto punto, vamos a recibir la recompensa de Dios en este 2016, pero no va a ser, no les puedo yo decir una fecha, una hora específica en la cual van a recibir, pero esas bendiciones van a ir cayendo sobre su vida, esa recompensa va a ir cayendo sobre su vida cada día, cada mañana de su vida. Usted va a recibir bendiciones de Dios, y va a haber un tiempo en el cual esa gloria, esas bendiciones de Dios van a caer sobre su vida, porque usted no se ha rendido, porque usted ha permanecido en Dios, porque usted, aunque con muchos errores, usted y yo con muchos errores,
Hemos servido a Dios, pero Dios va a hacer su obra en nosotros. No nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de buscar de Dios, no nos cansemos de sembrar en la obra de Dios, no nos cansemos de buscar de la presencia de Dios, porque a su tiempo vamos a recoger. Amén. Haces mejor que yo, tal vez ya